Soviética como en Estados Unidos, la Guerra Fría estuvo presidida por el miedo. La Unión Soviética levantó muros contra el mundo exterior. El Gulag, el universo secreto de los campos de trabajos forzados, engulló la vida de millones de personas. Ambos bandos volvieron su miedo contra su propio pueblo. Persiguieron al enemigo en casa. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. La Guerra Fría hizo que Estados Unidos renovara sus valores, que inventasen nuevos símbolos de la virtud estadounidense. Men and women in all walks of life. We are shareholders in the greatest enterprise on earth, the United States of America, unlimited. Our strength lies in the character of our people, young in heart, independent in thought and nature, skilled of hand. American enterprise has harnessed fire and water, wind, sun and soil to produce an abundance of everything. ¿Pretendía el comunismo destruir todo aquello? La propaganda estadounidense así lo afirmaba. Stalin said, the whole world is aware that the Soviet Union demobilized its forces after the war. Beware the big lie. En casa, los estadounidenses temían la subversión de los rojos. El Congreso desempolvó el Comité de Actividades Antiamericanas. En 1947 el comité investigó a Hollywood, la fábrica de la imaginación de Estados Unidos. Ever observed any communistic information in any scripts? Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas. They haven't attempted to use me, I don't think, because apparently they know that I'm not very sympathetic to communism. There has been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the Guild board and officers or the Guild itself as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we associate with the Communist Party. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. 10 testigos, los 10 de Hollywood, desafiaron el derecho del comité a interrogarle sobre sus creencias. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his Then you answer denied. to a question Then which you invades his absolutely invades Then his you right. denied. You refused to answer that question. Is that correct? I have told you that I will All right. offer my beliefs, my affiliations, and Here's the everything witness. else Here's the to witness. the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away I have from the written stand. for Americanism for many years, and I shall Stand continue away from the to stand. fight for the Bill of Rights, which you I'll are trying to take destroy. this man away from the stand.
Otros miembros de la industria cinematográfica mostraron su apoyo a los derechos constitucionales de los 10 de Hollywood. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have. Oh, well, you would. Yes. Well, you will pretty soon. The witness is excused. Either you completely Tenías que cooperar por completo con el comité, lo cual significaba contestar sí o no a la pregunta de si eras comunista o lo habías sido. Y si la respuesta era sí, como era en mi caso, sabías cuál era la próxima pregunta. ¿Quién más lo era? Y eso era mejor evitarlo. Los 10 fueron encarcelados. Entraron con cientos más en una lista negra y les privaron de su medio de vida. En general, la gente de Hollywood tenía mucho miedo de que la relacionasen con nosotros, cuando antes de ir a la cárcel no tenían miedo y se hicieron muchos acuerdos bajo cuerda para escribir guiones con seudónimos por mucho menos dinero del que solían pagarte. Hubo un par de posibles suicidios como consecuencia de aquello. Hubo bastantes desgracias. Los estadounidenses temían que el enemigo se aprovechara de sus libertades, de que los agentes del comunismo estuviesen minando Estados Unidos. Una red de espías descubierta en 1946 llevó a los investigadores hasta Alger Hiss, que había sido asesor de política exterior en la guerra. Se le acusó de pasar secretos a la Unión Soviética por medio de un excomunista, Whittaker Chambers. Have you ever seen this individual who is standing? I have. Do you know him? I identify him. In 1935 was the last time that you saw him. According to my best recollection, not having checked the record. Now, will you remain standing a moment, Mr. Hiss? Do you know... Hiss negó tajantemente haber traicionado a su país. New evidence of communist activities in government circles is promised by the House Committee on Un-American Activities. Microfilm reportedly found in a pumpkin on a Maryland farm is examined by investigator Stripling and Congressman Nixon. Richard Nixon, un ambicioso y joven republicano, estaba convencido de que Hiss mentía. It is the intention of the Committee on Un-American Activities to pursue this investigation until we put the spotlight on those high officials in the State Department who are responsible for selling this country down the river. Hiss fue encarcelado por perjurio. Nixon se hizo famoso, convirtió su cruzada contra el comunismo en un arma de los republicanos. Fue lo que le hizo famoso. Le allanó el camino para toda su carrera posterior. El anticomunismo era un tema visceral para Nixon. Era algo en lo que creía sincera y profundamente. Pero era un político, y era un político republicano. El no atacar al comunismo estaba perjudicando a los demócratas y por supuesto que lo utilizó. No hacerlo hubiera sido de tontos. In America, patriotic enthusiasm for the democratic way of life reveals itself in a monster loyalty parade in New York. Everyone from vets to youngsters reveals his inborn dislike of communism. El anticomunismo se convirtió en el símbolo de un Estados Unidos nuevo y más agresivo. El cantante Paul Robeson no ocultó sus simpatías por los comunistas. En Moscú era bien recibido. Fighting until I'm dying, and old man River, he'll just keep rolling on.
En Estados Unidos la gente era menos amigable. Los veteranos de la Legión Americana decidieron manifestarse en 1949, cuando Robson debía dar un concierto en Peekskill, Nueva York. La policía esperaba problemas. Los eslogan de los manifestantes eran «Volver a Rusia, negros». Ese se veía muchísimo. Comunistas, negros, judíos, habéis entrado, pero no saldréis con vida. Hitler no acabó su trabajo, nosotros lo haremos. El concierto se convirtió en una revuelta. Los manifestantes tenían montones de piedras. Y lo que hizo la policía fue obligar a los coches a salir a 10 por hora por un paso muy estrecho. Y los coches quedaron destrozados, las ventanas rotas. La carretera resbalaba por la sangre humana. Una pareja interracial que pasaba por ahí llegó justo en ese momento. Y como no, les pararon el coche y le sacaron a la fuerza a los dos. Uno dijo, ese es Robinson Jr., le tenemos. Iban a abrirle la cabeza al negro. Había un tipo a su lado con un bate de béisbol. Y un veterano. Un hombre de uniforme, un uniforme militar, dijo, un momento, ese no es Robson. He visto las fotos y ese no es Robson, no es él. Pero el otro dijo, bueno, se acuesta con una mujer blanca, vamos a matarle de todas formas. Y el soldado dijo, le sujetó el bate y dijo, no, ese no es el estilo americano, no linchamos al negro que no es, y le salvó la vida. El odio racial y la política del miedo habían empezado a fundirse. En casa, la nación se sentía furiosa e insegura. Fuera, el comunismo ganaba fuerza. The atom bomb explodes again in the headlines of the world. President Truman announces an atomic explosion detected somewhere in Russia, 3 years ahead of the schedule expected by the West. El monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado. Luego vendría China. Tragedy overtook China. Armed and equipped by Russia, red hordes brought ancient Cathay to its knees. At the end of 49, all China sags under the red yoke. El líder comunista Mao Zedong se hizo con el poder. Los aliados chinos de Estados Unidos, el régimen derrocado de Chiang Kai-shek, huyeron con sus seguidores hacia el exilio. Los americanos siempre han sentido, la mayoría de los americanos, un cariño especial, un apego especial, un interés especial por China. De modo que a la mayoría de los americanos mal informados, les parecía increíble que ese país al que habían dedicado tantos cuidados y tanto afecto, y que teníamos como un país amigo, muchos chinos habían estudiado en Estados Unidos, se hiciera comunista, se pasase al otro bando. Mucha gente pensaba que debía haber alguna explicación, debía haber alguna conspiración, algún complot. El senador republicano Joe McCarthy culpó a los traidores del Departamento de Estado por la pérdida de China y lanzó su propia caza de brujas. Today the most dangerous enemy agent is not so much concerned with the secret information about weapons as he is with infiltrating the necessary departments of the government and shaping and controlling the actions of our nation so that the enemy is progressively winning without even firing a single shot. Now I intend to name names. John S. Service. And remember that name if you will. I have never knowingly transmitted any information which was, we say, secret military plan. Service fue expulsado del Departamento de Estado. Tuve problemas para alquilar casa, para alquilar un apartamento en Nueva York, y las empresas, bueno, ¿qué iban a decir los accionistas? Así que las empresas que conocía y con las que había tratado en el extranjero, empresas de exportación, me decían, lo siento, nos parece una persona válida, pero no nos atrevemos a contratarle. One communist on the faculty of one university is one communist too many.
One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. El presidente Truman intentó frenar los ataques de McCarthy. Not a single person who has been adjudged to be a communist or otherwise disloyal who remains on the government payroll today. We're not going to turn the United States into a right-wing totalitarian country in order to deal with a left-wing totalitarian threat. Pero los líderes del Partido Comunista estadounidense fueron encarcelados y la persecución aumentó. Se prohibieron las organizaciones de trabajadores de izquierdas, se procesó a los grupos radicales y se disolvieron las manifestaciones. Y si le colgaban a alguien el cartel de rojo, significaba que esa persona era espía de los soviéticos, que esa persona era peligrosa y que había que librarse de ella. El FBI de Edgar Hoover destapó varias redes de espías soviéticos. Recurrían al interés nacional para justificar cualquier método de localizar a los subversivos. Utilizábamos los mismos métodos que, según Hoover, utilizaba el Partido Comunista. Es decir, hacer que la gente espíe a sus amigos. Era una de las críticas que hacía el Partido Comunista. Me sentía inocente. ¿Qué mal había hecho yo? Jamás me habían puesto ni una multa de tráfico y ahora me sentaban en público ante un comité de investigación del Senado por mis creencias. Me sentí muy maltratada y sentí que no solo debía defenderme a mí misma, a mi reputación, sino a la de mis compañeros profesores, mis compañeros sindicales, mis conciudadanos. Hablábamos con los hijos, si estaban en la universidad, sobre sus padres. Y hablábamos con los padres sobre sus hijos. Y hablábamos con los vecinos sobre esa gente. Y si alguien parecía tener mínimas simpatías por el Partido Comunista, hablábamos con ellos. Era absolutamente dañino para lo que profundamente creíamos que representaba América. En las elecciones presidenciales de 1952, el general Eisenhower, candidato republicano, escogió al anticomunista Richard Nixon como su segundo. Eisenhower se mofó de los demócratas por mostrarse tan blandos contra el comunismo. The future of this country belongs to more courageous men. It belongs to men who know that freedom's fight must be forever, relentless, uncompromising, and fair. It belongs to men who, today, are ready to bear spiritual and intellectual arms against an alien army of communist ideas. Para salir elegido, Ike necesitaba el apoyo de Joe McCarthy y sus seguidores de derechas. I spent about half an hour with the general last night. Well, I can't report that we agreed entirely on everything. I can report that when I left that meeting with the general, I had the same feeling as when I went in, and that is that he is a great American, will make a great president, an outstanding president. Desde el principio, detestaba a Joe McCarthy. McCarthy era un demagogo de primera fila y Eisenhower no soportaba esa clase de personas. El antiguo compañero de guerra de Eisenhower, el general Marshall, fue acusado por McCarthy de traición. Intimidado, Ike borró algunas palabras de alabanza a Marshall de un discurso electoral que daba en el estado natal de McCarthy. Todo el mundo le criticó por aquello, ya que parecía indicar
que estaba bajo la influencia de McCarthy. En 1953, 2 estadounidenses, Julius y Ethel Rosenberg, fueron condenados por espiar para la Unión Soviética. Fueron condenados a muerte. Tenían hijos pequeños y su caso levantó protestas en Estados Unidos y en el mundo entero. Para algunos jóvenes abogados, la sentencia infringía la Constitución. Presionaron a los jueces para que anulasen la ejecución. El juez Frank nos miró y nos dijo algo que jamás hemos olvidado. Dijo, si fuese tan joven como vosotros, estaría ahí sentado diciendo las mismas cosas que decís, argumentando los mismos puntos que argumentáis, sosteniendo el mismo argumento de que esas ejecuciones previstas no son válidas. Pero cuando seáis tan viejos como yo, comprenderéis por qué no puedo hacerlo. Y se levantó, nos dio la espalda y se fue. Nos quedamos hundidos. Empezamos a notar algo que en los años posteriores comprendimos perfectamente. Y era que Jerome Frank, el gran juez liberal, estaba aterrorizado y asustado por el ambiente de miedo que flotaba en el país. Y si él, como liberal, hacía algo para salvar la vida de Julius y Ethel Rosenberg, sería acusado de comunista. Los Rosenberg fueron ejecutados. He died quickly. There didn't seem to be too much life left in him when he entered behind the rabbi. He seemed to be walking in a cadence of steps as if keeping in time with the muttering of the 23rd Psalm. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person and had received the exact amount that had killed her husband, the doctors went over and pulled down the cheap prison dress, a little dark green printed job, and placed the I can't say it. Placed the stethoscopes to her and looked around, looked at each other rather dumbfounded and seemed surprised that she was not dead. And she was given more electricity, which started again that kind of a ghastly plume of smoke that rose from her head and went up against the skylight overhead. After 2 more of those jolts, Ethel Rosenberg had met a maker. She'll have a lot of explaining to do too. McCarthy denunció a líderes republicanos y hasta oficiales del ejército como simpatizantes de los comunistas. Pero había ido demasiado lejos. La opinión política le abandonó y sus enemigos se sintieron reforzados. You've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? It all sort of Fue como si todo se desmoronase. and then there was this move to Y luego llegó la moción de censura y se defendió muy mal. he fought that very bad. Unos cuantos le asesorábamos sobre cómo llevar el tema y accedía a todo lo que le decíamos, pero luego hacía lo contrario. You have been here trying to smear the staff of this committee. The young men who have been working to uncover communists, you jump up and run away without answering. El poder de McCarthy se vino abajo cuando los políticos le abandonaron. Pero el espíritu del macartismo, el tachar de traidor comunista a todo aquel que discrepaba, mancillaría la democracia norteamericana durante décadas. En la Unión Soviética toda discrepancia era eliminada. La Guerra Fría disparó las tensiones y reafirmó los miedos
no solo de una subversión interna, sino de otra guerra mundial. De forma obsesiva, Stalin hablaba del peligro para la paz mundial, de la necesidad de vigilar a los enemigos internos. La sumisión se lograba mediante el terror policial y mediante un culto esclavista a la personalidad de Stalin. Se convirtió en un dios y su icono era adorado en todas partes. A aquellos que no se sometían les esperaban el silencio y la muerte tras las alambradas. El Gulag, el imperio secreto de campos de concentración que se extendían a lo largo de más de 6.000 kilómetros, desde el Báltico hasta el Pacífico. En los años de la Guerra Fría, los campamentos siguieron engullendo las vidas de millones de personas. El control de Stalin se extendía ahora más allá de la Unión Soviética. Se trataba de un nuevo imperio dirigido por comunistas locales adiestrados para obedecer a Moscú. La propaganda de Estados Unidos se centró en el destino de estos países satélite. The battleground of peace today is that strip of strategically located countries stretching from the Baltic to the Black Sea. They are not big countries geographically, but they contain 70 million freedom-loving people, our kind of people, who share our culture and who have sent millions of their sons and daughters to become part of these United States. Some call these countries the satellite nations. More accurately, they are the captive nations of Europe. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the crusade for freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe. In Western Berlin, great crowds turned out to see it raised to the tower of the West Berlin City Hall. Esta campaña fue financiada en secreto por la CIA. Aparte de buenas palabras, Estados Unidos envió a exiliados armados de vuelta al Imperio Soviético. Fue un esfuerzo de la CIA. Reclutaban a jóvenes refugiados y los adiestraban a toda prisa en todo tipo de subversión, sabotaje, inteligencia. Les daban cámaras, radios de onda corta, claves y les enviaban allí. Pero el régimen lo descubrió. Sabía lo de los campos de adiestramiento y tenía un comité de bienvenida esperándoles para arrestarlos. Para las autoridades polacas, estas intromisiones justificaban una represión más dura todavía. El partido pidió atención a los espías y saboteadores. En 1948, Stalin empezó a estrechar el cerco soviético sobre Europa del Este. En Yugoslavia, el mariscal Tito había desafiado a Stalin y se había separado del bloque soviético. Moscú le tachó de traidor y de desertar al terreno del imperialismo norteamericano. Stalin reaccionó con rapidez para impedir que el motín de Tito se propagase a otros estados satélite como Checoslovaquia. Al principio, los satélites tenían permitido buscar su propio camino hacia el comunismo. Ahora Stalin impuso el modelo soviético en todos ellos. Todos debían marchar, gritar, obedecer.
Aliance sovětských národů a mírové fronty celého světa, veliký Stalin. Para apagar las protestas, Moscú ordenó el juicio público de varios líderes comunistas de Europa del Este. En Checoslovaquia, Rudolf Slansky, secretario del partido, fue uno de los escogidos para el sacrificio. Stalin necesitaba disciplinar a su nuevo campamento, su nuevo imperio, y lo disciplinó hasta tal punto que la gente que vivía en esos países no podía albergar idea alguna de poder hacer nada excepto lo que él hubiese ordenado. Y uno de esos métodos para disciplinarlos era el terror. Slansky fue acusado de titoísmo, espionaje y sabotaje. Su confesión fue una farsa redactada por los asesores soviéticos. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržázní moci jste si vedl jako oportunista a zbaběrec a ne jako komunista. Je to. Los resultados de la investigación inicial se preparaban y se comprobaban. Si las pruebas encontradas no cumplían los objetivos del servicio de seguridad, se alteraban. En realidad, era una farsa para demostrar algo que no se podía demostrar. Jaký to řetěz otřásajících zločin. Avšak přes rafinované spiklenství a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. The key was the confession. La clave era la confesión de la persona procesada. Así no había necesidad de ninguna prueba. En cuanto obtenían la confesión, era suficiente para el juicio y la sentencia. Nos ponían a disposición de la policía secreta con poderes casi ilimitados sobre nosotros, para ponernos en una situación en la que estuviésemos dispuestos a hacer esa confesión. Era una tortura. Me gritaban y me insultaban. Tenía que mirarles a los ojos. Al principio lo evitaba, pero luego tuve que repetir sus obscenidades. Entonces empecé a inventarme cuentos de hadas para mi hijo. Me metí en un mundo imaginario de castillos y príncipes y animales para que cuando me gritasen no tuviera que contestarles. Solo les miraba a los ojos cuando me inventaba los cuentos de hadas. No es fácil. No me doy lástima. Todo estaba ensayado. El texto final, preparado para el juicio, consistía en preguntas adjudicadas al fiscal, al presidente del tribunal y demás. Estaban todas escritas, igual que las respuestas. Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem. Vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny a to ovlivnilo mé osobní vlastnosti a můj charakter. Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal
skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal. Slansky y otros 10 fueron ahorcados en diciembre de 1952 y sus cenizas fueron esparcidas por el hielo en una carretera comarcal desconocida. Stalin había exhibido su poder. Mientras estuviese vivo, desobedecerle significaba la muerte. En la propia Unión Soviética, la cultura y la ciencia se mantenían aisladas de la infección de toda influencia occidental. El arte, pintura, literatura, música, estaba regido por la doctrina del realismo socialista. Мне кажется, что участие Сталина в La interferencia de Stalin en el teatro Bolshoi se hizo con amor y buen gusto. С большим вкусом и любовью. Но то, что он организовал, pero el miedo que originó y el hecho de que la gente estuviese bajo su poder produjeron muchos efectos negativos. Оно и давало то негативное, no solo ponía nerviosa a la gente, но и ломало искусство, sino que destruía los principios del arte. El miedo a la desaprobación de Stalin paralizó las artes creativas. Dmitri Shostakovich recibió una reprimenda del partido por alejarse de los principios del realismo socialista. El arte oficial presentaba a la Unión Soviética como una tierra prometida, llena de abundancia y oportunidades, y dirigida por líderes sabios y abnegados. Pero a aquellos que ponían en duda los cambios reales, aun en privado, como Susana Pechuro y sus amigas, se arriesgaban a un castigo. Hablábamos mucho. Y llegamos a la conclusión de que lo que estaba sucediendo era algo completamente distinto a lo que querían hacernos creer. No era socialismo. Susana se unió a una tertulia secreta. A los 17 años fue arrestada y acusada de traición y terrorismo. 3 de sus amigas fueron ejecutadas. Me dijeron: prepárate, te vienes con nosotros. Fui a vestirme detrás de un biombo que había en el cuarto y comprendí claramente que no iba a volver. En aquel momento me vi a mí misma en una celda. Más tarde, cuando ya estaba en la celda, no dejaba de pensar en aquel momento. Con los años, millones más corrieron la misma suerte que Susana. Desaparecieron sin dejar rastro. Solo preguntar por ellos era arriesgarse a un arresto. Это то страшное, что я до сих пор не позволяю себе вспоминать. Если я вспоминаю, то у меня... Hay algunas cosas tan terribles que no me permito recordarlas. Porque si lo hago, me paso semanas sin dormir. Arrancaban a los niños de los brazos de sus madres histéricas para luego apalearlas. Los niños desaparecían. Nunca se sabía qué pasaba con ellos. No había nada más horrible que aquello, y eso que les vi matar a gente y hacer lo que les daba la gana. En 1952 Stalin presidió el 19º Congreso del Partido Comunista Soviético. La sala estaba abarrotada de delegaciones extranjeras que le rendían honores. Stalin ya era viejo,
pero seguía siendo el líder sin discusión del comunismo mundial. La Guerra Fría, la competencia militar con Estados Unidos, era ya una dura carga para la sociedad soviética. En público, Stalin hacía un análisis esperanzador de la lucha de clases en el mundo. Потому, повторюсь, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Pero Stalin seguía temiendo al enemigo en casa. Veía traiciones por todas partes. Por encima de todo sospechaba de los llamados cosmopolitas, en su mayoría intelectuales y profesionales judíos que ya habían sido perseguidos por sus contactos con Occidente. Сталину нужен был внутренний враг. Внутренний враг. Пятая колонна. Stalin necesitaba un enemigo interno. Можно было взвалить бы Una quinta columna a quien culpar de la difícil situación que atravesaba el país. Y los judíos encajaban en ese papel muy bien. Muchas familias judías en los años de la posguerra tenían a alguien en Estados Unidos, parientes o conocidos. De modo que presentar a los judíos como la quinta columna, agentes del imperialismo americano, era muy conveniente. En enero de 1953, 9 médicos del Kremlin fueron acusados de urdir un complot con los espías occidentales para matar a los líderes soviéticos. Я должен сказать, что, конечно, все это было спровоцировано. El complot de los médicos fue instigado con la aprobación de Stalin. Stalin llevaba mucho tiempo sospechando de los médicos. Era todo debido a su enfermedad, pero había empeorado con la vejez y con su vieja idea de que los enemigos que siempre te rodean deben ser constantemente eliminados. Uno de los médicos, Jacob Ettinger, murió torturado. Su hijo fue arrestado e interrogado. Querían que confesara, que declarase que estaba involucrado, que conocía ciertos hechos que demostraban que mi padre y otros médicos trataban mal a ciertos pacientes. Querían que hiciera esa declaración, pero no lo consiguieron, aunque me enviaron 2 veces a la celda de castigo. 5 de los 9 médicos eran judíos. El asunto disparó el antisemitismo en Rusia. Los judíos fueron denunciados y expulsados de toda la profesión médica y más allá. De repente, una noche de invierno, Stalin sufrió un derrame cerebral. Nadie se atrevió a tratarle mientras yacía semi-inconsciente en el suelo. Al final, el 5 de marzo de 1953, murió. Como a la mayoría de la gente, a nosotros nos pareció un suceso trágico. Событие, конечно, трагическое и очень вызывающее большую тревогу. Provocó una gran ansiedad. Потому что все уже, большинство людей считало, что ¿Cómo vamos a vivir ahora можно жить вообще, когда рухнули все si los cimientos de nuestras vidas se han desmoronado? Нашей жизни, поскольку была настолько создана, конечно, вокруг Сталина La imagen de Stalin, que había creado la propaganda, era la imagen de alguien irreemplazable.
Stalin se había erigido en el amo de la Unión Soviética, en la paz y en la guerra, durante más de 20 años. Ni siquiera aquellos que le odiaban podían imaginarse un futuro sin él. The Soviet Union demobilized its forces after the war. Beware the big lie. En casa, los estadounidenses temían la subversión de los rojos. El Congreso desempolvó el Comité de Actividades Antiamericanas. En 1947 el comité investigó a Hollywood, la fábrica de la imaginación de Estados Unidos. Ever observed any communistic information in any scripts? Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas. They haven't attempted to use me, I don't think, because apparently they know that I'm not very sympathetic to communism. There has been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the Guild board and officers or the Guild itself as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we associate with the Communist Party. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. 10 testigos, los 10 de Hollywood, desafiaron el derecho del comité a interrogarle sobre sus creencias. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his then you answer denied, to a question then which you invades his, absolutely invades Then his you right. denied, you refused to answer that question. Is that correct? I have told you that I will All right. offer my beliefs, my affiliations, and Here's the everything witness. else Here's the to witness. the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away I from have the written stand. for Americanism for many years, and I shall Stand continue away from the stand. to fight for the Bill of Rights, which you are Officer, trying to take destroy. this man away from the stand. Otros miembros de la industria cinematográfica mostraron su apoyo a los derechos constitucionales de los 10 de Hollywood. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have. Oh, well, you would. Yes. Well, you will pretty soon. The witness is excused. Tenías que cooperar por completo con el comité, lo cual significaba contestar sí o no a la pregunta de si eras ese ordenado. Y uno de esos métodos para disciplinarlos era el terror. Slansky fue acusado de titoísmo, espionaje y sabotaje. Su confesión fue una farsa redactada por los asesores soviéticos. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržázní moci jste si vedl jako oportunista a zbaběrec a ne jako komunista. Je to. Готовились предварительные следственные заключения. Los resultados de la investigación inicial se preparaban y se comprobaban. Если там, значит, было Si las pruebas encontradas no cumplían los objetivos del servicio de seguridad, se alteraban. органов госбезопасности вводились поправки. En realidad, То есть, по сути дела, фальсификация. era una farsa para demostrar algo que no se podía demostrar. Jaký to řetěz otřásajících zločinů.
Avšak přes rafinované spiklenství a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. The key was the confession. La clave era la confesión de la persona procesada. And then there was no need of Así no había necesidad de ninguna prueba. As soon as the confession was obtained, En cuanto obtenían la confesión, era suficiente para el juicio y la sentencia. so we were put at the disposal Nos ponían a disposición de la policía secreta with almost con poderes casi ilimitados sobre nosotros, para ponernos en una situación en la que estuviésemos dispuestos a hacer esa confesión. Era una tortura. Me gritaban y me insultaban. Tenía que mirarles a los ojos. Al principio lo evitaba, pero luego tuve que repetir sus obscenidades. Entonces empecé a inventarme cuentos de hadas para mi hijo. Me metí en un mundo imaginario de castillos y príncipes y animales para que cuando me gritasen no tuviera que contestarles. Solo les miraba a los ojos cuando me inventaba los cuentos de hadas. No. Není to lehké. No es fácil. Y en un mundo imaginario de castillos y príncipes y animales, para que cuando me gritasen no tuviera que contestarles. Solo les miraba a los ojos cuando me inventaba los cuentos de hadas. No. Není to lehké. No es fácil. No me doy lástima. Everything was rehearsed, the final text. Todo estaba ensayado. El texto final, preparado para el juicio, consistía en preguntas adjudicadas al fiscal, al presidente del tribunal y demás. Estaban todas escritas, igual que las respuestas. Přišel jsem do dělnického hnutí jako člověk buržázního původu. Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem. Vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny a to ovlivnilo mé osobní vlastnosti a můj charakter. Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal. Slansky y otros 10 fueron ahorcados en diciembre de 1952 y sus cenizas fueron esparcidas por el hielo en una carretera comarcal desconocida. Stalin había exhibido su poder. Mientras estuviese vivo, desobedecerle significaba la muerte. En la propia Unión Soviética, la cultura y la ciencia se mantenían aisladas de la infección de toda influencia occidental. El arte, pintura, literatura, música, estaba regido por la doctrina del realismo socialista. Мне кажется, что участие Сталина в La interferencia de Stalin en el temían que el enemigo se aprovechara de sus libertades.
de que los agentes del comunismo estuviesen minando Estados Unidos. Una red de espías descubierta en 1946 llevó a los investigadores hasta Alger Hiss, que había sido asesor de política exterior en la guerra. Se le acusó de pasar secretos a la Unión Soviética por medio de un excomunista, Whittaker Chambers. Have you ever seen this individual who is standing? I have. Do you know him? I identify him. In 1935 was the last time that you saw him. According to my best recollection, not having checked the record. Now, will you remain standing a moment, Miss Hiss? Do you know? Hiss negó tajantemente haber traicionado a su país. New evidence of communist activities in government circles is promised by the House Committee on Un-American Activities. Microfilm reportedly found in a pumpkin on a Maryland farm is examined by investigator Stripling and Congressman Nixon. Richard Nixon, un ambicioso y joven republicano, estaba convencido de que Hiss mentía. It is the intention of the Committee on Un-American Activities to pursue this investigation until we put the spotlight on those high officials in the State Department who are responsible for selling this country down the river. Hiss fue encarcelado por perjurio. Nixon se hizo famoso. Convirtió su cruzada contra el comunismo en un arma de los republicanos. Fue lo que le hizo famoso. Le allanó el camino para toda su carrera posterior. El anticomunismo era un tema visceral para Nixon. Era algo en lo que creía sincera y profundamente. Pero era un político, y era un político republicano. El no atacar al comunismo estaba perjudicando a los demócratas y por supuesto que lo utilizó. No hacerlo hubiera sido de tontos. In America, patriotic enthusiasm for the democratic way of life reveals itself in a monster loyalty parade in New York. Everyone from vets to youngsters reveals his inborn dislike of communism. El anticomunismo se convirtió en el símbolo de un Estados Unidos nuevo y más agresivo. El cantante Paul Robeson no ocultó sus simpatías por los comunistas. En Moscú era bien recibido. Communist in the State Department. Even if there are only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. El presidente Truman intentó frenar los ataques de McCarthy. Not a single person who has been adjudged to be a communist or otherwise disloyal who remains on the government payroll today. We're not going to turn the United States into a right-wing totalitarian country in order to deal with a left-wing totalitarian threat. Pero los líderes del Partido Comunista estadounidense fueron encarcelados y la persecución aumentó. Se prohibieron las organizaciones de trabajadores de izquierdas, se procesó a los grupos radicales y se disolvieron las manifestaciones. Y si le colgaban a alguien el cartel de rojo, significaba que esa persona era espía de los soviéticos, que esa persona era peligrosa y que había que librarse de ella. El FBI de Edgar Hoover destapó varias redes de espías soviéticos. Recurrían al interés nacional para justificar cualquier método de localizar a los subversivos. Utilizábamos los mismos métodos que, según Hoover, utilizaba el Partido Comunista. Es decir, hacer que la gente espíe a sus amigos. Era una de las críticas que hacía el Partido Comunista. Me sentía inocente. ¿Qué mal había hecho yo? Jamás me habían puesto ni una multa de tráfico y ahora me sentaban en público ante un comité de investigación del Senado por mis creencias. Me sentí muy maltratada y sentí que no solo debía defenderme a mí misma, a mi reputación,
sino a la de mis compañeros profesores, mis compañeros sindicales, mis conciudadanos. Hablábamos con los hijos, si estaban en la universidad, sobre sus padres. Y hablábamos con los padres sobre sus hijos. Y hablábamos con los vecinos sobre esa gente. Y si alguien parecía tener mínimas simpatías por el Partido Comunista, hablábamos con ellos. Era absolutamente dañino para lo que profundamente creíamos que representaba América. En las elecciones presidenciales de 1952, el general Eisenhower, candidato republicano, escogió al anticomunista Richard Nixon como su segundo. Eisenhower se mofó de los demócratas por mostrarse tan blandos contra el comunismo. The future of this country belongs to more courageous men. It belongs to men Al principio, los satélites tenían permitido buscar su propio camino hacia el comunismo. Ahora Stalin impuso el modelo soviético en todos ellos. Todos debían marchar, gritar, obedecer. Vůdce sovětských národů a mírové fronty celého světa, veliký Stalin. Para apagar las protestas, Moscú ordenó el juicio público de varios líderes comunistas de Europa del Este. En Checoslovaquia, Rudolf Slansky, secretario del partido, fue uno de los escogidos para el sacrificio. Stalin necesitaba disciplinar a su nuevo campamento, su nuevo imperio, y lo disciplinó hasta tal punto que la gente que vivía en esos países no podía albergar idea alguna de poder hacer nada excepto lo que él hubiese ordenado. Y uno de esos métodos para disciplinarlos era el terror. Slansky fue acusado de titoísmo, espionaje y sabotaje. Su confesión fue una farsa redactada por los asesores soviéticos. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržázní moci jste si vedl jako oportunista a zbaběrec a ne jako komunista. Je to. Готовились предварительные следственные заключения. Los resultados de la investigación inicial se preparaban y se comprobaban. Si las pruebas encontradas no cumplían los objetivos del servicio de seguridad, se alteraban. En realidad, era una farsa para demostrar algo que no se podía demostrar. Jaký to řetěz otřásajících zločinů. Avšak přes rafinované spiklenství a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. The key was the confession. La clave era la confesión de la persona procesada. Así no había necesidad de ninguna prueba. En cuanto obtenían la confesión, era suficiente para el juicio y la sentencia. Nos ponían a disposición de la policía secreta, republicanos y hasta oficiales del ejército como simpatizantes de los comunistas. Pero había ido demasiado lejos. La opinión política le abandonó y sus enemigos se sintieron reforzados. You've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? It all sort of Fue como si todo se desmoronase. Y luego llegó la moción de censura y se defendió muy mal. Unos cuantos le asesorábamos sobre cómo llevar el tema y accedía a todo lo que le decíamos, pero luego hacía lo contrario. You have been here trying to smear the staff of this committee. The young men who have been working to uncover communists, you jump up and run away without answering the question.
El poder de McCarthy se vino abajo cuando los políticos le abandonaron. Pero el espíritu del macartismo, el tachar de traidor comunista a todo aquel que discrepaba, mancillaría la democracia norteamericana durante décadas. En la Unión Soviética toda discrepancia era eliminada. La Guerra Fría disparó las tensiones y reafirmó los miedos no solo de una subversión interna, sino de otra guerra mundial. De forma obsesiva, Stalin hablaba del peligro para la paz mundial, de la necesidad de vigilar a los enemigos internos. La sumisión se lograba mediante el terror policial y mediante un culto esclavista a la personalidad de Stalin. Se convirtió en un dios y su icono era adorado en todas partes. A aquellos que no se sometían les esperaban el silencio y la muerte tras las alambradas. El Gulag, el imperio secreto de campos de concentración que se extendían a lo largo de más de 6.000 kilómetros, desde el Báltico hasta el Pacífico. En los años de la Guerra Fría, los campamentos siguieron engullendo las vidas de millones de personas. El control de Stalin se extendía ahora más allá de la Unión Soviética. Se trataba de un nuevo invento a una tertulia secreta. A los 17 años fue arrestada y acusada de traición y terrorismo. 3 de sus amigas fueron ejecutadas. Me dijeron, prepárate, te vienes con nosotros. Fui a vestirme detrás de un biombo que había en el cuarto y comprendí claramente que no iba a volver. En aquel momento me vi a mí misma en una celda. Más tarde, cuando ya estaba en la celda, no dejaba de pensar en aquel momento. Con los años, millones más corrieron la misma suerte que Susana. Desaparecieron sin dejar rastro. Solo preguntar por ellos era arriesgarse a un arresto. Hay algunas cosas tan terribles que no me permito recordarlas, porque si lo hago, me paso semanas sin dormir. Arrancaban a los niños de los brazos de sus madres histéricas para luego apalearlas. Los niños desaparecían. Nunca se sabía qué pasaba con ellos. No había nada más horrible que aquello, y eso que les vi matar a gente y hacer lo que les daba la gana. En 1952, Stalin presidió el 19º Congreso del Partido Comunista Soviético. La sala estaba abarrotada de delegaciones extranjeras que le rendían honores. Stalin ya era viejo, pero seguía siendo el líder sin discusión del comunismo mundial. La Guerra Fría, la competencia militar con Estados Unidos, era ya una dura carga para la sociedad soviética. En público, Stalin hacía un análisis esperanzador de la lucha de clases en el mundo. Потому, повторюсь, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Pero Stalin seguía temiendo al enemigo en casa. Veía traiciones por todas partes.
Por encima de todo sospechaba de los llamados cosmonautas. My beliefs, my affiliations, and everything else to the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away from the stand. For Americanism for many years, and I shall stand away from the stand. Fight for the Bill of Rights, which you are trying to take destroy. This man away from the stand. Otros miembros de la industria cinematográfica mostraron su apoyo a los derechos constitucionales de los 10 de Hollywood. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have. Oh, well, you would. Yes. Well, you will pretty soon. The witness is excused. Either you completely Tenías que cooperar por completo con el comité, lo cual significaba contestar sí o no a la pregunta de si eras comunista o lo habías sido. Y si la respuesta era sí, como era en mi caso, sabías cuál era la próxima pregunta. ¿Quién más lo era? Y eso era mejor evitarlo. Los 10 fueron encarcelados. Entraron con cientos más en una lista negra y les privaron de su medio de vida. En general, la gente de Hollywood tenía mucho miedo de que la relacionasen con nosotros, cuando antes de ir a la cárcel no tenían miedo y se hicieron muchos acuerdos bajo cuerda para escribir guiones con seudónimos por mucho menos dinero del que solían pagarte. Hubo un par de posibles suicidios como consecuencia de aquello. Hubo bastantes desgracias. Los estadounidenses temían que el enemigo se aprovechara de sus libertades, de que los agentes del comunismo estuviesen minando Estados Unidos. Una red de espías descubierta en 1946 llevó a los investigadores hasta Alger Hiss, que había sido asesor de política exterior en la guerra. Se le acusó de pasar secretos a la Unión Soviética por medio de un excomunista, Whittaker Chambers. Have you ever seen this individual who is standing? I have. Do you know him? I identify him. In 1935 was the last time that you saw him. According to my best recollection, not having checked the record. Now, will you remain standing a moment, Miss Hiss? Do you know... Hiss negó tajantemente haber traicionado a su país. New evidence of communist activities in government circles is promised by the House Committee on Un-American Activities. Microfilm reportedly found in a pumpkin on a Maryland farm is examined by The Big Lie. En casa, los estadounidenses temían la subversión de los rojos. El Congreso desempolvó el Comité de Actividades Antiamericanas. En 1947 el comité investigó a Hollywood, la fábrica de la imaginación de Estados Unidos. Ever observed any communistic information in any scripts? Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas. They haven't attempted to use me, I don't think, because apparently they know that I'm not very sympathetic to communism. There has been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the Guild board and officers or the Guild itself as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we associate with the Communist Party. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. 10 testigos, los 10 de Hollywood, desafiaron el derecho del comité a interrogarle sobre sus creencias. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his Then you answer to denied- any question then which you- invades his
absolutely invade Then you Ukraine. you refuse to answer that question. Is that correct? I have told you that I will All right. offer my beliefs, my affiliations, and Here's the everything witness. else Here's the to the witness. American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away I from have the written stand. for Americanism for many years, and I shall Stand continue away from the to stand. fight for the Bill of Rights, which you are trying Officer, to take destroy. this man away from the stand. Otros miembros de la industria cinematográfica mostraron su apoyo a los derechos constitucionales de los 10 de Hollywood. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have. Oh, well, you would. Yes. Well, you will pretty soon. The witness is excused. Tenías que cooperar por completo con el comité, lo cual significaba contestar sí o no a la pregunta de si eras comunista o lo habías sido. Y si la respuesta era sí, como era en mi caso, sabías cuál era la próxima pregunta. ¿Quién más lo era? Para las autoridades polacas, estas intromisiones justificaban una represión más dura todavía. El partido pidió atención a los espías y saboteadores. En 1948, Stalin empezó a estrechar el cerco soviético sobre Europa del Este. En Yugoslavia, el mariscal Tito había desafiado a Stalin y se había separado del bloque soviético. Moscú le tachó de traidor y de desertar al terreno del imperialismo norteamericano. Stalin reaccionó con rapidez para impedir que el motín de Tito se propagase a otros estados satélite como Checoslovaquia. Al principio, los satélites tenían permitido buscar su propio camino hacia el comunismo. Ahora Stalin impuso el modelo soviético en todos ellos. Todos debían marchar, gritar, obedecer. Vůdce sovětských národů a mírové fronty celého světa, veliký Stalin. Para apagar las protestas, Moscú ordenó el juicio público de varios líderes comunistas de Europa del Este. En Checoslovaquia, Rudolf Slansky, secretario del partido, fue uno de los escogidos para el sacrificio. Stalin necesitaba disciplinar a su nuevo campamento, su nuevo imperio, y lo disciplinó hasta tal punto que la gente que vivía en esos países no podía albergar idea alguna de poder hacer nada excepto lo que él hubiese ordenado. Y uno de esos métodos para disciplinarlos era el terror. Slansky fue acusado de titoísmo, espionaje y sabotaje. Su confesión fue una farsa redactada por los asesores soviéticos. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržázní moci jste si vedl jako oportunista a zbaběrec a ne jako komunista. Je to. Готовились предварительные следственные заключения. Los resultados de la investigación inicial